Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos un miércoles más a las 7. Primero de todo quiero dar las gracias, yo creo que, y la bienvenida. Creo que somos como 100 personas más en esta semana, así que bueno, me encanta ver cómo va creciendo el grupo, el interés que hay cuando dejáis vuestra historia, ¿no? Que lo leo todo. Quiero contestarlo uno a uno, pero sí es verdad que además son fechas, el cierre del año, etcétera, que es bastante complicado, pero lo leo todo. Y estoy muy contenta de ver los perfiles que hay tan distintos, ese interés tan brutal por las neuroventas, por el copy emocional, esas ganas de llegar al público de otra manera, ¿no? De una manera más honesta, más transparente, que realmente sirva todo lo que hacemos para el negocio. Así que, nada, muy contenta de verdad de ver tanto interés y ese feedback tan bueno que me estáis dando. Entonces, tengo aquí apuntado y vamos a hablar, ya lo habréis visto, de titulares. Lo que voy a hacer, como ya os comenté en la semana pasada, es que tengo el vídeo a un lado y el guión de lo que más o menos quiero ir comentando para no dejarme nada en el otro. Es decir, yo ahora mismo no veo la pantalla del chat y eso lo comento porque cuando termine la parte teórica me iré a la parte derecha del chat y podré leer vuestros comentarios, incluso pues interactuaremos un poquito para ver si hay alguna pregunta, alguna duda, así más generalista. Entonces, vamos a hablar de titulares. Para mí y para todos los copies y para cualquier publicista de la edad de oro de la publicidad, el titular es ese gran elemento tan importante. ¿Por qué? Porque si conseguimos que lean el titular, seguirán y que les enganche, seguirán leyendo el resto del texto, ¿no? Y al final es un texto de venta. Lo que nos interesa es que lleguen al final, que hagan clic de alguna manera. Decía Ogilvy que para mí, bueno, lo he mencionado varias veces y ya sabéis que es como el padre de la publicidad. Decía que 5 personas leen más el título que el resto del texto, ¿no? Yo creo que es simplemente que funciona como un gancho. Es decir, si os acordáis de la anterior clase y de la primera, cuando hablábamos del triángulo de la toma de decisiones y decíamos que hace falta llamada de atención, emoción y recordación, el título es la clave cuando hablamos de texto para que esa primera fase de atención se active. Pero no solo de atención, sino que una vez un lector se siente atraído por un titular que apela además a la curiosidad, ahora veremos cómo, termina incluso dándole difusión y eso es lo que buscamos. No solo vender con el título, sino que sea como el detonante de ese triángulo de toma de decisiones y que la recordación, es decir, esa huella que deja, termine por compartiendo, ya sea un artículo, un producto, un webinar que vayáis a hacer, etcétera, que lo termine compartiendo con otra persona, ¿vale? Porque realmente le parezca útil. De hecho, ¿cuántas veces, no sé, yo lo he hecho algunas, ¿vale? Pero ¿cuántas veces habéis compartido un titular o sea, un titular, un artículo de Twitter solo por el titular? Y ni siquiera le habéis hecho clic. Eso yo lo veo, he hecho bastantes experimentos con el tema de poner un artículo o compartir un artículo interesante y ver que en el primer momento hay muchísima interacción a la hora de retweet, a la hora de comentarios, pero no hay clics internos, es decir, no hay lecturas reales. ¿Por qué? Porque ese título ya apela a la curiosidad, ya uno dice, está clarísimo que esto es interesante, lo voy a compartir, ¿no? Entonces, fijaos el poder, el potencial de un titular bien hecho. Es que no solo nos hace vender, sino que conseguimos llegar a más gente. Eso a Google le encanta. Es decir, cuantas más veces compartamos algo, cuantas más veces hagamos clic en algo, significa que es algo bueno. Y todo eso nos lo da el titular. ¿Dónde utilizamos titulares? En un post, en cualquier página web, en cualquier sección, en cualquier campaña de Facebook, en cualquier publicación de redes sociales. O sea, el propio tweet es un titular muchas veces. Así que fijaos la importancia de hablar de esto hoy, de ver cuáles son las fórmulas para crear mejores titulares, ¿no?
quería hacer esta introducción. Es básico, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero muchos de vosotros yo entiendo que os dedicáis a otras cosas totalmente distintas, o sea, sobre todo los que no sois copies o redactores, y que necesitáis que os lo expliquemos desde la base para que entendáis el motivo. ¿Por qué no opino que el cuerpo de un texto es tan importante como el titular? Porque es que nunca llegarán a ese cuerpo del mensaje si no leen el titular. Entonces, por eso vamos a hablar de cómo debe ser un titular, de cuáles son las fórmulas que funcionan mejor, intentando no salir... Es complicado, pues no vamos a inventar la rueda, pero sí que no voy a hablar de las fórmulas más típicas, ¿no? Bueno, hablaré de ellas y de otras también. El caso es que un titular debe ser, para mí, tiene 3 claves, que debe ser breve, claro y específico. Cuando hablo de brevedad, no me refiero a que tenga 5 palabras, ¿vale? De hecho, en español, los títulos medianitos, largos, y me refiero a partir de las entre 15 y 20 palabras, funcionan mejor que un título corto de menos de 10. Yo entiendo que en inglés, y bueno, yo sigo a muchos copies anglosajones, en inglés funciona mucho mejor un titular corto, pero es que por eso debemos adaptar y debemos investigar todo hacia lo que es el sector hispanohablante, porque es que es totalmente distinto. Hay cosas que sí encajan, pero hay cosas que no, ¿vale? Entonces, cuando hablo de breve, me refiero a que no sean 4 líneas de titular. Es decir, hablamos de un titular, debe ser breve, debe ser conciso, pero sabed que entre las 12, 15, 20 palabras funciona mejor que uno de 5 o 6. Que alguna vez habréis leído en algún artículo, etcétera, no, es que es mucho mejor un titular corto, pues probablemente estén hablando de titulares anglosajones. ¿Qué es un copy español? Bueno, a lo mejor pues ha tomado la información de blogs anglosajones, pero todos los que estáis aquí escribís en español, tenéis público hispanohablante, así que recordad esta clave. Luego, ¿por qué tiene que ser claro? Por lo que hemos dicho antes. Si no entienden qué están leyendo y les hace clic, les interesa, no van a seguir leyendo. Entonces tiene que ser muy claro y sin rodeos. Eso es muy complicado. Ya sabéis que en la síntesis, sintetizar algo es la tarea más difícil del redactor. Entonces, por eso considero que es la segunda clave de un buen titular. ¿Por qué debe ser específico? Pues porque lo debe leer, o sea, no escribimos titulares para que lo lean y nos lo compre todo el mundo, ¿no? Sino porque queremos que nuestro público ideal, que ese target, que esas personas a las que puede interesarle nuestro producto o servicio, queremos que lo lean y que hagan clic. Entonces debe ser específico para ellas, debemos analizar muy bien qué es lo que quieren, qué necesidad deben cubrir. Y por eso, si no habéis visto la segunda clase, os recomiendo que lo hagáis cuando hablamos de los puntos de dolor, porque es muy importante. Antes de escribir cualquier titular, de hecho, debéis hacer los ejercicios de la segunda clase y plantearos cuáles son los puntos de dolor que tenéis que cubrir de vuestro cliente. Entonces, vamos a ver esas fórmulas, 5 fórmulas. Si tenéis mi libro, el manual Copywriting Web, ya hablo de esas fórmulas. Creo que hablo de ellas en el cuadernillo. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? Porque yo creo que todo se ve mucho más fácil con un ejemplo. De hecho, el gran fallo que yo vi, que ya en la próxima revisión y edición del libro no va a ser así, es que mucha gente, si tú le dices, tienes que poner el verbo más adjetivo, más no sé qué, claro, yo como filóloga, ¿no?, o como conocedora de la lengua española a una profundidad así más amplia por mis estudios, pues para mí es muy fácil decir, vale, pues pongo aquí el verbo, aquí el adverbio, aquí el adjetivo, pero eso es un trabajo que he tenido que hacer y es darme cuenta de que lo que puede ser sencillo para mí no lo es para mi público y al revés. Yo, por ejemplo, para yo entender cómo funciona las analíticas web, bueno, es que me doy tortazos contra la pared, ¿no? Me lo han tenido que explicar de otra manera porque me cuesta muchísimo. Así que vamos a verlo con ejemplos. Bueno, estos titulares que vamos a ver ahora, tanto los ejemplos como las fórmulas, las podemos utilizar tanto en un titular de una web como en un artículo. Yo creo que tengo un post con vídeo en mi blog en el que hablo de que tienen que ser distintos.
Y es cierto que cuando tú escribes un titular para un post, tienes un objetivo, y cuando lo escribes para una carta de ventas, tienes otro. Pero a lo que me refiero con que deben ser distintos es a que primero tienes que plantearte cuál es el objetivo, no a que nos sirvan una estructura o una fórmula en uno o en otro. Me refiero a que primero piensa qué es lo que quiero que sienta el cliente, el lector cliente, antes de seguir leyendo, ¿vale? No a que no puedan utilizarse estas fórmulas. Entonces, una de las fórmulas muy conocidas, que es la de número más nombre más verbo más complemento. Claro, si yo os lo digo así, ahora diréis, ¿qué me estás contando, Rosa? No entiendo nada. Por eso vamos a poner un ejemplo, que podría ser 5 hábitos desconocidos que te harán triunfar este año, ¿no? Es número más nombre más verbo más complemento. No os preocupéis porque luego, yo lo tengo aquí, copiaré las fórmulas y las pegaré, porque me gustaría que hicierais para vuestro negocio un titular con cada uno, a ver, si hacéis más mejor, ¿no? Porque así vais practicando, pero un titular con cada una de las fórmulas. Os pondré también los ejemplos que voy a decir, ¿vale? Pues sería 5 hábitos desconocidos que te harán triunfar este año. Ya sabéis que los números llaman mucho la atención. Por cierto, antes de seguir, credibilidad es otra de las grandes claves a la hora de redactar titulares. Porque si yo te digo ahora, no sé, aprende chino en una semana, ¿vale? No es creíble. Y si no es creíble, no es interesante. O sea, puedes entrar porque digas, ¿en serio? Imagínate que ahora yo redacto un titular que es la nueva fórmula, han descubierto una nueva fórmula para aprender chino en un año. Bienvenido a Matrix, ¿no? O sea, es como, voy a entrar por curiosidad, pero si luego no está, las expectativas del cliente están por encima de la realidad, estás haciendo clickbait. Ya sabéis que el clickbaiting, y si no lo sabéis os lo digo ahora, es esa moda de vender algo que no es así. De hecho, en YouTube se ve muchísimo, ¿no? Mira lo que pasa. O sea, como es que hay muchos titulares parecidos. Es como, le regalo esto a mi novia y mira lo que pasa, ¿no? Y a lo mejor no pasa absolutamente nada, pero uno entra porque me parece interesante. Así que no hagáis nunca clickbaiting porque no sirve de nada, a no ser que queráis hacer, que yo lo he hecho alguna vez, así en oculto, no con mi proyecto ni con ningún cliente, simplemente haciendo experimentos. Sí que es verdad que el ratio de clic es muy alto, pero es que no es real lo que tú vas a ofrecer después. Entonces, credibilidad sobre todo. Así que si hablamos de 5 hábitos desconocidos que te harán triunfar este año, que sean desconocidos, que no sean los hábitos de siempre, ¿vale? Luego, otra fórmula podría ser verbo deseo, verbo más complemento negación. Que pues podría ser lucir tacones sin renunciar a la comodidad, ya es posible, ¿no? Y yo como mujer, que me encantaría usar tacones, pero me duelen mucho los pies, pues digo, ¿ya es posible? ¿Por qué? O sea, voy a entrar, ¿vale? Es ese deseo más complemento de negación, sin renunciar a. Luego otra fórmula puede ser que ese sí que es muy típico, ¿no? El de conseguir más deseo más en tiempo deseado. Que en este caso sería, yo me he puesto aquí un ejemplo de consigue dejar de fumar para siempre en 30 días, ¿no? Volvemos a lo de siempre, a la credibilidad. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, pero sí que es una fórmula que funciona muy bien. Luego tenemos la de cómo más verbo, más nombre, más beneficio, que sería, llevándomelo a mi terreno, cómo escribir posts que atraigan a más clientes a tu web. Y por último, la regla de 3, que hemos hablado mucho de esa regla de 3. Para mí la regla de 3 es más bien un complemento. Es decir, igual que en el resto de titulares hablamos del beneficio y del punto de dolor, es decir, queda muy claro qué estamos ofreciendo, yo utilizo más bien la regla de 3 como subtítulo. Es decir, debajo de un buen titular, una regla de 3. En mi curso, en el de Escribe tu web, creo que tenía algo así como 9 semanas, 7 pasos, todos tus textos, ¿no? Es una frase que está compuesta por 3 elementos. Y además, los 2 primeros elementos son iguales, pero el tercero no, porque los 2 incluyen un número y el tercero no. Entonces, está todo pensado para impactar en la mente del lector. Así que esas son las 5 fórmulas que yo utilizo más. Hay muchísimas fórmulas. De hecho, en el post del viernes, en la publicación del viernes, donde os dejo recursos, os voy a recomendar para mí una de las mejores guías para crear titulares, que os va a encantar. Y
Y bueno, eso es lo que me había preparado para hoy, hablar de la importancia de los titulares, más o menos lo que hemos dicho, son los primeros 15 minutos de, de teoría y luego los siguientes, pues interactuamos un poquito durante 10-15 minutitos. Vale, pues ya estoy viendo, ya estoy aquí en la parte del chat. Veo que estáis saludando. Hola, hola, hola. Exacto, lo que dice Tony. Se aprende mejor con ejemplos prácticos. De hecho, considero que dar solo la parte teórica o que yo os diga una fórmula y no aportar un ejemplo de esa fórmula, le restas un montón de credibilidad a la fórmula, ¿no? Es como, vale, pues, ¿cómo lo hago? Así que, bueno, veo que algunos los conocéis. Ay, me encanta cómo enamorar a Rosa Morel en 3 días. Bueno, estoy muy enamorada, estoy casada, ¿eh? Te lo digo porque os agradezco mucho, de verdad, que a veces me enviáis correos pues con muchos piropos y diciendo que me tenéis mucho aprecio y yo lo agradezco un montón, pero ya a nivel personal os digo que estoy casada y muy feliz. Pero bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Yo lo que os pido es lo siguiente, y es que si os ha gustado esta clase, cuando se termine ahora, hagáis con las fórmulas que os voy a dejar un titular con cada fórmula, ¿vale? Para vuestro negocio. Incluso lo podéis compartir. Obviamente yo no tengo esa disponibilidad a nivel de trabajo de poder revisar todos vuestros titulares y no tendría sentido hacerlo así. Pero para que incluso entre compañeros, porque al final para mí esto es una escuela y todos sois alumnos, yo también soy alumna de mi propia escuela, aprendo muchísimo. Entonces sería genial, sería estupendo y fantástico que, me acabo de hacer una regla de 3, que dejarais titulares, que hicierais esos ejercicios y los dejarais en esta propia clase, es decir, en el chat. Decís, mira, bueno, en un Word o en un documento escribís las 5 fórmulas, 5 titulares para vuestro negocio y lo pegáis aquí, preguntando a otros compañeros qué les parece o cuál de los 5 les parece más atractivo. Yo creo que así podemos aprender todos mucho y podéis practicar y podéis ver que sirve de algo. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, lo hacemos así. Yo creo que si tengo esa disponibilidad, en algún momento pues puedo incluso revisarlos y daros mi opinión. Ya sabéis cómo, o sea, no puedo comprometerme a ayudaros a esos niveles porque para eso están las consultorías, pero sí quiero que os sirva para que esto no acabe aquí. Es decir, me podéis decir, sí, Rosa, voy a hacer los ejercicios y luego no los hacéis. Bueno, pues al menos demostradme que sí los vais a hacer y pegad en el chat las 5 fórmulas con 5 titulares adaptados a vuestro negocio. ¿Vale? Fantástico, veo que sí, que lo vais a hacer. Sofía, las fórmulas las voy a poner, las he comentado las 5 durante la clase. Las voy a poner en cuanto termine en la parte del recuadro de arriba del chat para que las tengáis ahí, ¿vale? Y para que cualquier persona, porque bueno, creo que somos casi 600 en el grupo, pero muchos de vosotros los veis después, las clases, entonces para que el resto de compañeros cuando, bueno, y todos vosotros cuando volváis a ver la clase o queráis escribir las fórmulas, pues simplemente tengáis que, o sea, podáis revisar esas 5 fórmulas y crear los titulares. Vale, vamos a ver, ¿qué me dice Tony? Perfecto, Tony, me alegro un montón que lo vayas a hacer. Y Débora también lo va a hacer, Patricia lo va a hacer. Bueno, espero que lo hagáis todos los que estáis asistiendo a la clase, que podáis, ¿cómo lo diría? Eliminar esa barrera que muchos tenéis a la hora de redactar, ¿vale? ¿Qué dices, Herbie? Que Herbie es colegi copy, ¿no? Bueno, colegi redactor. Cuánto se comenta en prensa. Bueno, de hecho, si os cuesta mucho escribir titulares, os recomiendo, eso lo hago mucho con mis alumnos de mentoría de redacción, que a veces se quedan bloqueados, ¿no? Y yo les digo, mira, vete al kiosco, ¿vale? O si no, pues mira, por internet también hay. Y te pones a ver revistas, portadas de revistas. Yo he trabajado en revistas y
es que todo se basa en buenos titulares. Tú compras una revista por el titular y por la foto. Así que muchas veces les digo, apunta 20 titulares de revistas, ¿vale? Que hayas visto de cualquier temática. Y entonces adaptas esos titulares a tu sector. Y es una manera de romper el hielo. ¡Ay, qué bien, Cincia, que tienes reservada 1 hora! Y Tony, sí, comentas que desde la primera asistencia tienes material para poner en práctica. Pues te digo que si ves, las clases están todas colgadas, es decir, la primera y la segunda clase las tienes también para poder escucharlas, y en la segunda hay 2 ejercicios. En la primera creo que puse 1, pero en la segunda hay 2 ejercicios que te pueden ir muy bien, ¿vale? Y me dice Sofía que suba más vídeos. Bueno, sí, tengo, creo que ayer, porque había un vídeo que estaba que lo tenían en una comunidad que al final lo tuve que cambiar y está ahora en YouTube, que es sobre microcopy, pero bueno, todos los domingos va a salir o bien vídeo o bien post. Mira, lo que vamos a hacer, Tony, porque veo que se te ha cortado y no sé si eras tú o era otra persona que también vi que se le había cortado. A mí lo revisamos y estaba todo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es, incluso ya lo hablaré con Inma. Inma es, que está aquí ahora mismo, que es aquí en el chat, es mi asistente, y ella va revisando todo lo que decimos ahora por si salen ideas para nuevas clases. Entonces, lo que vamos a hacer, Inma, es que crearemos un documento oculto, un documento que solo sea para la gente de la escuela, con una contraseña para que estén todas las clases ordenadas. No sé si las descargaré, las subiré a la web, ya veremos, ¿vale? Para que lo tengáis. Exacto, Tony, eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo cuenta premium en Vimeo y probablemente haré eso. Ah, vale, dice Eva que hay un corte. Bueno, a lo mejor, mira, incluso lo extraemos, o sea, lo descargamos, lo editamos, y porque no me había dado cuenta que había algún problema o que había un corte. Vale, pues entonces lo haremos así, porque veo que puede haber algún tipo de fallo. Vale. Perfecto. Bueno, pues el viernes voy a subir, pues lo mismo que todos los viernes, un libro, un vídeo y un recurso que crea que os puede servir. Os pido que dejéis cualquier ejercicio que hagáis en cada vídeo de cada clase para que podamos seguir interactuando. Es decir, si hacéis esta clase, este ejercicio de los titulares, la dejáis aquí. Voy a intentar que para la semana que viene ya esté ese documento donde podáis acceder y directamente ir a las clases. ¿Y qué más os quería decir? Bueno, que ya este fin de semana es Nochebuena y lunes es Navidad, ¿no? Entonces yo voy a estar con la familia, me voy de viaje para estar con mi familia, y creo que no volveré hasta la primera semana de enero. Aún así, o sea, a finales de la primera semana, voy a intentar seguir aportando material, va a seguir habiendo artículos, y ya os avisaré si puede o no puede haber clase en vivo, pero de todos modos luego vamos a continuarlas y a retomarlas. Y sí que os voy a subir el vídeo de los villancicos de Navidad. Y quería de nuevo agradeceros tanto cariño, tanta aceptación por este grupo, todo lo que... Es que lo estaba hablando ayer fue o antes de ayer estuve en Girona, porque fui de viaje para hablar con Che Costa, que si no la conocéis es una pasada de mujer, es increíble. Pues Che es mi mentora, ¿no? Es mi consultora, digamos, empresarial. Entonces estamos hablando de la importancia de dar y de aportar tanto al mundo. O sea, porque todo lo que yo estoy dando ahora es que lo estoy recibiendo, no sé, ya solo con vuestras palabras de ánimo, ¿no? De cariño, de esto me está sirviendo, de apliqué lo que me dijiste en la otra clase y me está yendo fantástico. Ya solo con eso, pues veo que tiene sentido. De hecho, veo que rosamorel.com tiene sentido ahora que estoy compartiendo tanto con vosotros. Así que os agradezco muchísimo este feedback tan positivo. Quiero, pues eso, felicitaros las fiestas. Muchas gracias, los que me lo estáis felicitando ahora. Muchas gracias, Tony.
Y, y nada, que nos vemos, si no es ya el próximo miércoles, porque como os digo, estoy de viaje, quizá me conecte para daros un fuerte abrazo, pero yo creo que ya lo dejamos para la siguiente semana. Este domingo tenemos artículo, además un artículo que os va a encantar, no os voy a decir de qué es todavía. Y el viernes os dejo los recursos. Y nada más, que ha sido un placer estar conectada y tener esta clase con vosotros. Hacedme caso, haced los ejercicios y felices fiestas a todos. Y un abrazo enorme, de verdad.